Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 80 minutos antes de la ceremonia de la boda, Santo Padre, ¿estaría usted dispuesto a coronar a la canciller Tanja von de Gurechaz más adelante? ¿Que usted la coronara en lugar de que la canciller se corone a sí misma le daría a su reinado mayor legitimidad y reconocimiento? Preguntó Luis al Papa en la sala privada, tras haber lanzado un hechizo de privacidad. En realidad, quería ofrecer mis servicios desde el principio. Pero por curiosidad, ¿por qué más tarde? Pensé que la habrían coronado inmediatamente después de la ceremonia nupcial. Respondió el Papa. Ludwig negó con la cabeza. Los preparativos aún no están del todo listos. Necesitamos un poco más de tiempo. El canciller también quiere tomarse una luna de miel de 2 meses después de la boda. Además, la coronación será aún más grandiosa que esta boda. 7 horas después, bebí un sorbo de vino mientras Weiss estaba en el escenario durante la recepción de la boda en el jardín del Palacio de Charlottenburg, contando otra historia sobre mí durante la Primera Gran Guerra. Y por eso el departamento de logística nunca volvió a entregar nuestras raciones tarde, después de que una niña de 12 años les diera una reprimenda verbal por pasar 12 horas sin su preciado café. Weiss terminó, provocando otra sonora carcajada entre los invitados. Realmente estaba exprimiendo al máximo las historias de guerra. Weiss finalmente bajó del escenario para dejar paso a la orquesta de Glenn Miller, contratada desde los Estados Unidos y que había volado a Berún para brindar entretenimiento musical en la recepción de la boda. Me senté en mi mesa con Lisa, observando a decenas de personas bailar en la pista que habían despejado en los jardines. Ya habíamos bailado al menos una docena de veces juntas, y me dolían muchísimo los pies. Cómo Lisa lograba bailar tanto con tacones y ni siquiera mostrar molestias era un misterio para mí. Numerosos embajadores y dignatarios habían intentado acercarse a nosotros para mantener conversaciones políticas o congraciarse con nosotros, pero la mayoría habían sido interceptados por Zetouro Ludwig. Ambos estaban autorizados para actuar en mi nombre y nos informarían sobre el tema de sus conversaciones después de la recepción nupcial. Además de mí, Lisa comió un trozo de nuestro pastel de bodas, horneado personalmente por Hitler y su esposa. ¿Es esto tal como imaginabas que sería nuestra boda? Le pregunté, mirando nuestros anillos de boda y señalando con la mano a los cientos de invitados que teníamos delante. Casi todo lo que habíamos organizado para la boda había salido según lo previsto. Bueno, todo excepto la aparición sorpresa del Papa. Todavía no podía creer que Ser X y sus peones hubieran logrado engañarme para usar mi boda como un mensaje de que la Iglesia Católica aún ejercía una influencia considerable. Pero un evento sin saber de la llegada del Papa no volvería a ocurrir, me aseguraría de ello. Bueno, hay algo que aún no hemos hecho, reflexionó Lisa. ¿Desaparecida? ¿Qué pasa? Me rasqué la cabeza, desconcertado. Ya la había besado en público delante de decenas de miles de celebrantes durante el desfile nupcial en el Palacio de Charlottenburg, había cortado el pastel, había escuchado los brindis y había bailado juntos. En realidad, solo faltaba la partida. Lisa se acercó a mi oído y susurró con voz sensual: la consumación del matrimonio. La sangre me subió a las mejillas y a las orejas, tiñéndolas de un color carmesí. 20 de agosto de 1943, Cancillería, Berún. Digamos que la consumación de nuestro matrimonio había sido apasionada. Nada demasiado destructivo, por supuesto. El suelo del apartamento había salido intacto. Solo tuvimos que cambiar nuestra cama destrozada por una más resistente. La semana siguiente la pasamos abriendo nuestros regalos de boda y respondiendo a nuestras cartas de agradecimiento. La mayoría de las ofrendas fueron monetarias, aunque algunos empresarios adinerados nos habían regalado acciones de sus propias empresas. Sabiendo cuánto subiría su valor en el futuro, no me importaba conservarlas. Si las vendía en el momento justo, fácilmente nos convertiríamos en multimillonarios sin mover un dedo. Nuestros amigos y conocidos, conociendo nuestras preferencias, nos obsequiaron con regalos personalizados y prácticos. Elia nos regaló un invento reciente de los Estados Unidos: varios pares de medias de nylon. Eran de DuPont, y yo había recibido un lote de ellas. Zetour le regaló a Lisa una copia de la novela Carmilla, mientras que yo recibí una versión traducida de El arte de la guerra. Weiss, quizá dotado de un momento de clarividencia, contribuyó con una robusta cama de teca. Lergen me regaló una lavadora nueva. El antiguo Kaiser y Luis nos regalaron elaboradas capas y túnicas reales sacadas directamente de su tesoro familiar, con el razonamiento de que ya no las necesitarían.
Las capas y túnicas eran bastante llamativas, pero no podía negar que tenían un gran sentido del estilo y elegancia. Tras revisar todos nuestros regalos de boda, estaba revisando los diversos informes de Zetour y Luduit sobre las conversaciones que tuvieron con los embajadores y dignatarios que intentaron acercarse a nosotros durante la recepción. También tenía que terminar los últimos detalles antes de embarcarme en mis merecidas y esperadas vacaciones con mi esposa. Como era de esperar, la gran mayoría de esos delegados simplemente buscaban ganarse el favor de los demás, pero un embajador en particular quería transmitir una preocupación legítima. Se trataba del embajador de Magna Rumeli, comparable a Grecia en mi mundo. Quería consultarme sobre el delicado tema de la seguridad territorial de Magna Rumeli. En el sureste, las tensiones entre Magna Rumeli y el Imperio Turcómano habían ido en aumento. En este mundo, el Imperio Turcómano nunca había tenido tanto éxito en mantener Anatolia como los otomanos en mi mundo, tras haber perdido Constantinopla en el siglo XIX tras la declaración de independencia de Magna Rumeli. El Imperio Turcómano aún controlaba la mayor parte de Anatolia, pero no tenía administración sobre el estrecho del Bósforo ni el estrecho de los Dardanelos. Sin embargo, al no haber participado en la Primera Gran Guerra y haber sufrido una derrota, el Imperio Turcómano nunca decayó ni se desintegró rápidamente en el siglo XX como lo hizo en mi mundo, lo que ha permitido que siga en pie incluso ahora, controlando grandes extensiones de territorio en Oriente Medio y bajo la tutela de varios estados vasallos. En 1929, el Imperio Turcómano invadió Anatolia Occidental, ocupada por Magna Rumelia. Este acontecimiento pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de las naciones europeas, obviamente enfrascadas en la Primera Gran Guerra, preocupadas por lo que hacían dos potencias sin relación alguna. La guerra concluyó con una victoria decisiva para el Imperio Turcómano, lo que le permitió establecer un control aún mayor sobre Anatolia, cuyas fronteras actuales se encuentran a tan solo 50 kilómetros al este de Constantinopla. Debido a la falta de logística y estrategia, Magna Rumeli perdió casi la mitad de sus fuerzas armadas en los 2 años de guerra. La mayor parte de su armada también se hundió, quedando solo unos pocos destructores y fragatas para consolidar su control sobre el mar Egeo. Esto dejó a Magna Rumeli en una situación precaria, haciéndola extremadamente vulnerable a otro conflicto con el Imperio Turcómano. La tensión ya había aumentado en los últimos meses, con el Imperio Turcómano enviando su armada a explorar el mar Egeo e incluso haciendo que uno de sus acorazados, el Readille, sobrevolara a la isla de Chipre, donde vivían tanto rumelianos como turcómano-chipriotas. Una clara provocación para los rumelianos. El hecho de que estos no hubieran respondido de la misma manera también demostraba la falta de defensas navales suficientes en Magna Rumeli. No era ningún secreto que el Imperio Turcómano deseaba conquistar toda Anatolia y establecer un control firme sobre Constantinopla y el estrecho de los Dardanelos. Estos dos puntos estratégicos convirtieron a Magna Rumeli en una figura clave en la regulación del transporte marítimo desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo y viceversa. Si el Imperio Turcómano lograba apoderarse de Constantinopla y los Dardanelos, todo el tráfico marítimo hacia y desde el Mar Negro tendría que rendirles cuentas. Esta era una situación en desarrollo que Ocef no podía permitirse ignorar. Muchos buques de guerra de Ocef se estaban construyendo en Odesa. Una vez terminados, tendrían que cruzar el estrecho del Bósforo en Constantinopla y el estrecho de los Dardanelos para llegar al mar Egeo y acceder a las aguas territoriales de sus respectivos países. Ocef tenía un acuerdo con Magna Rumeli para permitir el paso de nuestros barcos por sus estrechos, siempre que pagáramos una tarifa única. Este acuerdo podría no cumplirse si el Imperio Turcómano se apropiara de los dos estrechos de Magna Rumeli. Además, Magna Rumeli limitaba con Ocef al sur con su frontera con Croacia, que había expandido considerablemente su territorio mediante la anexión de Herzegovina y Montenegro. Si Magna Rumeli sufría otra derrota catastrófica, podría haber decenas, si no cientos de miles, de refugiados desplazados inundando Croacia. Tras haber terminado de anexar grandes extensiones de territorio y apenas haber comenzado la asimilación de sus nuevos ciudadanos, Croacia no estaba preparada, ni infraestructural ni administrativamente, para gestionar una afluencia masiva de refugiados. Además, una gran parte de estos continuaría hacia el resto de Ocef, siendo los estados imperiales un destino privilegiado debido a nuestro alto nivel de desarrollo y calidad de vida. En cuanto al Imperio Turcómano, Ocef tenía un acuerdo vigente con ellos para transportar petróleo desde Azerbaiyán por sus líneas ferroviarias hasta el Mar Negro, y luego enviarlo a Ocef. Este acuerdo fue negociado por Dacia el año pasado. Sin embargo, la utilidad de este acuerdo estaba llegando a su fin.
Con el zarato ruso firmemente del lado de OCEF, el petróleo azerbaiyano podía transportarse de forma segura a través del zarato ruso hasta OCEF. Además, me oponía a que el imperio turcómano se uniera a OCEF debido a sus políticas respecto a las minorías. En concreto, su trato inhumano a grupos étnicos minoritarios como los armenios, asirios y rumelianos de Anatolia. Si bien su declive no se había acelerado tras perder una guerra importante, la decadencia del imperio turcómano seguía siendo evidentemente inevitable. Esto llevó al sultán Mehmed VII a utilizar a diversos grupos minoritarios como chivos expiatorios de los problemas del país en lugar de implementar políticas significativas. Pogromos, deportaciones, conversiones religiosas forzadas, linchamientos, marchas de la muerte y genocidios flagrantes fueron solo algunos ejemplos del trato a las minorías en el imperio turcómano. Informes robados estimaban al menos 1 millón de muertes, solo de armenios, por no hablar de asirios y rumelianos. Un desperdicio horrendo de valiosos recursos humanos. Peor aún, muchas de estas atrocidades habían pasado desapercibidas o no se habían reportado debido a la represión mediática del imperio turcómano. En general, me sentía reacio, tanto política como moralmente, a forjar cualquier alianza con el imperio turcómano, a menos que se convirtieran a una democracia funcional y reconocieran sus crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, a OCEF le convenía apoyar a Rahman Rumeli en caso de que llegaran a un acuerdo con el imperio turcómano. Debería ser un tema de controversia en la próxima reunión de OCEF, el 25 de este mes. Sin embargo, me iría de luna de miel con visa en 2 días. Por ello, escribí un memorando para que Ludwig solicitara a OCEF que evaluara la elegibilidad de Rahman Rumeli como posible miembro y les concediera la membresía si no se comunicaban primero con OCEF, ya que él asistiría a estas reuniones en mi lugar durante mi luna de miel. Por otro lado, el imperio turcomano no se quedaría de brazos cruzados al descubrir que OCEF planeaba incumplir nuestro acuerdo de transporte de petróleo solo para aliarse con Rahman Rumeli. Se esperaba que solicitaran la ayuda de la OTAN. De hecho, no me sorprendería que el imperio turcomano decidiera solicitar la membresía de la OTAN. Su sultán podría considerar que el beneficio de controlar el acceso al Mar Negro superaba el costo de ayudar a la OTAN a administrar sus posesiones coloniales. Aunque la perspectiva de que la OTAN consiguiera un aliado fuerte en Oriente Medio era preocupante, sabía que ni nosotros ni la OTAN anhelábamos una guerra a corto plazo. Las cicatrices de la Segunda Gran Guerra aún estaban frescas. En todo caso, la OTAN se esforzaría activamente por apaciguar la belicosidad del imperio turcómano para evitar cualquier acción hostil contra Rahman Rumeli o el OCEF. Pasando al segundo asunto que tuve que abordar antes de irme, había informes de tráfico de información privilegiada por parte de miembros del Reichstag que habían abusado de información no pública para obtener ganancias financieras considerables. Estas prácticas facilitaban la corrupción y la vulnerabilidad de los políticos al soborno. Los políticos que abusan de la confianza pública para obtener beneficios personales debilitaban los cimientos de los gobiernos democráticos. Esto era algo que debía abordar para mantener la democracia sólida de los estados imperiales. Para combatir el uso de información privilegiada por parte de los legisladores, redacté la Ley de Transparencia Financiera de los Legisladores, cuyo objetivo era frenar el uso de información privilegiada. Esta ley prohibía cualquier explotación de información no pública con fines lucrativos y exigía a todos los legisladores que divulgaran públicamente cualquier operación realizada en un plazo de 72 horas para promover la transparencia. Cualquier legislador sospechoso de uso de información privilegiada estaría sujeto a períodos de prohibición, lo que le prohibiría comprar acciones el día de la votación de un proyecto de ley y la semana siguiente, independientemente de si este se aprobaba o no. Si violaba el período de prohibición, se le instaría a desinvertir todas sus tenencias de acciones y bonos, y posteriormente se le prohibiría poseer acciones durante su mandato como legislador. Ni siquiera yo, el ministro de Hacienda, estaba exento. Si el problema del uso de información privilegiada persistiera, me vería obligado a implementar una solución más drástica: prohibir la compraventa de acciones durante el mandato de un legislador. Estos podrían conservar las acciones que poseían antes de asumir el cargo, pero no podrían comprar ni vender acciones. Además, la ley LFT también exigía a los legisladores publicar sus declaraciones anuales de ingresos y de impuestos. El objetivo era garantizar que nuestros políticos no aceptaran sobornos, especialmente de las corporaciones. La corrupción y el soborno político no tenían cabida en un mercado libre.
Si una empresa quería prosperar, le convenía más lograrlo introduciendo un producto o servicio más competitivo en lugar de pagar a funcionarios gubernamentales para que abusaran de su poder. En términos del mercado, la intervención gubernamental debería limitarse a las regulaciones necesarias, como desalentar el abuso de externalidades, la deshonestidad, las violaciones de salud y seguridad, el parasitismo y las prácticas anticompetitivas, incluida la corrupción. Si bien el gobierno nunca debería excederse con las regulaciones del mercado, la gente debería tener cierto nivel de confianza en el mercado para que el libre mercado funcione como es debido. La corrupción socava esta confianza, lo que podría conducir a un crecimiento económico obstaculizado, una menor iniciativa empresarial y un estancamiento del desarrollo. Tras casi 30 años viviendo en este mundo, he ido reconociendo poco a poco las diferencias entre los mercados de este mundo y el mío. El mercado de este mundo era un auténtico salvaje oeste. Una diferencia evidente había sido la absoluta falta de derechos laborales y de normas de seguridad y salud. El salario mínimo era inexistente. Las horas extras no pagadas eran habituales. Los productos alimenticios ni siquiera exigían fecha de caducidad. Por mencionar solo algunos ejemplos. Cualquier esfuerzo para garantizar los derechos laborales de los trabajadores había sido realizado y aplicado principalmente por los sindicatos, en lugar de por un órgano legislativo. En lugar de permitir que los empleados fueran explotados y se violaran sus derechos laborales, y solo recibir una compensación si eran afiliados a un sindicato, opté por abordar estos problemas a nivel nacional. En algún momento, tenía que complacer a la clase trabajadora, para evitar que recurrieran a ideologías radicales como el comunismo o el anarquismo. Después de todo, algunos de los factores que contribuyeron a la revolución comunista rusa fueron la ignorancia del gobierno zarista por la difícil situación de la clase trabajadora, lo que provocó un creciente descontento y radicalismo. No aspiraba a que los estados imperiales sufrieran la misma suerte, incluso si se hubieran expuesto numerosas atrocidades del comunismo, como el Holodomor, que generó odio y aversión hacia los comunistas en multitudes. Sin embargo, nunca debía subestimar al parásito que era el comunismo. Tenía que aplastarlo hasta que dejara de respirar. Sería la ironía que disfrutaba ser décimo. Verme luchar con éxito contra el comunismo, solo para que ese veneno se propagara en mi país, debido a mi complacencia con la clase trabajadora. He hecho todo lo posible por solucionar algunos de estos problemas, como promulgar leyes que prohibieron negar el pago de horas extras a los empleados, y asegurar que todos los productos alimenticios tuvieran una fecha de caducidad estimada. Lamentablemente, por cada laguna legal o problema que cerraba, se descubría otro. Me llevaría años resolver todos estos problemas, pero no era mi intención. Solo arreglaría algunos y dejaría el resto a mis sucesores. Años después, necesitarían asegurar su propia reputación y legado político, y qué mejor manera de aumentar su popularidad entre la clase trabajadora que establecer un salario mínimo o crear una administración de seguridad y salud ocupacional. Mis sucesores deberían estar agradecidos de que decidiera dejarles tantas oportunidades al alcance de la mano. Habiendo terminado finalmente todo el trabajo que tenía que hacer, por fin pude liberar mi mente y concentrarme únicamente en lo que planeaba hacer en la luna de miel. 21 de agosto de 1943, Berun, Ludwig sorbió su café mientras leía la Ley de Transparencia Financiera de los Legisladores, redactada por la canciller de Gurechav, para que él la aprobara en el Reichstag en su ausencia. Si bien se presentaba como un proyecto de ley anticorrupción y antisoborno, tras haber aprendido valiosas lecciones políticas de la canciller de Gurechav, pudo desenmascarar esa fachada para discernir sus verdaderas intenciones. No se declaró explícitamente, pero este proyecto de ley garantizaría una vigilancia financiera casi total de todos los miembros del Reichstag. El gobierno podría identificar los ingresos de los miembros problemáticos del Reichstag, lo que les permitiría amenazar con la bancarrota a todos, salvo a los más adinerados, si intentaban rebelarse. También garantizaría que los políticos adinerados no pudieran patrocinar a ningún grupo rebelde que desafiara a la canciller una vez que ésta se convirtiera en Kaiserin. El control de Ludwig sobre el Reichstag se había debilitado un poco últimamente, tras obligarlo a aprobar 2 proyectos de ley consecutivos para despenalizar la homosexualidad y legalizar todas las formas de matrimonio entre 2 personas. Un pequeño grupo ultraconservador marginal en el Reichstag incluso había empezado a manifestarse en su contra. El grupo estaba compuesto por legisladores absolutamente respetuosos de la ley, a pesar de que Elia había intentado provocarlos, enviando agentes para sobornarlos en varias ocasiones.
Todos esos intentos habían fracasado, ya que el grupo se negaba rotundamente a aceptar sobornos. El método habitual de seguirlos para ver si se les podía atrapar en medio de la sedición tampoco funcionó. Esto significaba que Ludwig no tenía forma de obligarlos a votar como él quería. La votación para reformar el gobierno de los estados imperiales y convertirlo en una monarquía requeriría una supermayoría de 2/3 del cuerpo legislativo. Si bien nominalmente contaba con el apoyo del 85% del Reichstag, no había garantía de que no hubiera desertores ante una votación tan crucial. Necesitaba asegurar todos los votos posibles. El canciller debió reconocer su lucha con los ultraconservadores y redactó este proyecto de ley para ayudarlo. Todos y cada uno de estos ultraconservadores eran dueños de múltiples negocios. Si este proyecto de ley se aprobaba, Ludwig podría echar un vistazo a sus ingresos e identificar cuáles les resultaban más lucrativos. Con ese conocimiento, podría amenazar con sabotear esos negocios si los ultraconservadores no cumplían. Después de todo, bastaban unos pocos casos de mala gestión, mala praxis o fraude financiero para arruinar por completo la reputación de una empresa. Una vez aprobada la ley LFT, Ludwig finalmente tendría el poder de garantizar que el regreso a la monarquía fuera posible. 22 de agosto de 1943, Berlín, me despedí de mi equipo cuando me despidieron de luna de miel. Como tanto Visa como yo queríamos que esta luna de miel fuera tranquila, les había dado instrucciones a mis empleados de no contactarnos a menos que hubiera una emergencia importante que no pudieran resolver. Tampoco leeríamos mucho las noticias, pues preferíamos estar al tanto al llegar a casa. Irse de vacaciones 2 meses era bastante tiempo para un jefe de gobierno. Al principio, solo había planeado que esta luna de miel durara 1 mes, pero todos los miembros de mi gobierno insistieron en que merecíamos unas vacaciones más largas. Ya habíamos visitado a los gemelos en el orfanato y les habíamos prometido que los recogeríamos para que vivieran con nosotros después de la luna de miel. Podríamos haberlos traído de luna de miel, pero como dije, queríamos una luna de miel sin estrés, y cuidar niños no sería muy propicio para unas vacaciones relajantes. Después de despedirnos con un beso y salir del orfanato, juro que los gemelos intentaron decir adiós con la mano. No me preocupaba que se sintieran solos sin nosotros. Los gemelos tenían a varias monjas cuidándolos, por no hablar de las 2 docenas de niños del orfanato que quedaron fascinados con esas 2 adorables criaturas. Como Visa y yo no estábamos disponibles, Ludwig sería el canciller presidente interino, y Zetour recibiría un ascenso temporal a vicecanciller interino. No me preocupaba que algo saliera mal en su presencia. Ambos eran competentes y tenían la entereza para gobernar el país en mi ausencia. Que tengan una maravillosa luna de miel. Recuerden traernos algunos recuerdos. Zetour nos despidió como un abuelo. Claro, asintió Visa. Tomaremos muchas fotos para enseñártelas. Me volví hacia Ludwig. ¿Recuerdas qué hacer mientras no estoy? Convenzan a Magna Rumeli para que se una a la OCEF y aprueben la ley de transparencia financiera de los legisladores en el Reichstag, respondió Ludwig. Aparte de eso, ¿hay algo más que quieran que haga? No hagas nada que yo no haría, le aconsejé antes de reflexionar sobre lo que me pedía. Bueno, sorpréndeme gratamente si puedes. Considera eso hecho, dijo con una sonrisa en su rostro. Elia se acercó y nos abrazó a Visa y a mí. No hagas otro bebé sin querer mientras te diviertes. Elia. Visa se sonrojó. Me burlé. Entonces me dirigí a Lergen, que estaba a un lado. Lergen. El mariscal de campo y el ministro de defensa se pusieron firmes. Sí, canciller. Si entramos en una guerra, infórmame de inmediato, ¿de acuerdo? No quiero perdérmelo, bromeé. Al mismo tiempo, era un recordatorio implícito para que se abstuviera de mostrar agresión hacia países extranjeros, ya que yo regresaría de inmediato para ponerle fin. Con eso, Visa y yo abordamos nuestro vuelo de luna de miel. Íbamos a hacer turismo y explorar varios destinos por todo el mundo, mientras dábamos la vuelta al mundo viajando hacia el este. 15 minutos después, el capitán del avión anunció que despegaríamos hacia el primer destino de nuestro itinerario, Roma. Cuando el avión finalmente despegó, me giré para preguntarle a Visa. ¿Crees que debería haberles dado instrucciones más detalladas? No me preocupa Zetour, pero ¿y si Ludwig hace algo indeseable mientras estamos fuera? Ambos sabemos cuánto poder tiene un canciller presidente. El poder puede tentar a cualquiera a convertirse en un tirano. Visa me miró con expresión divertida y me tranquilizó. Ludwig no se dejará tentar por el poder. En ese sentido, se parece un poco a ti.
Por no mencionar que el Reichstag está ahí para ejercer de contrapeso contra él, y ni hablar del ejército dirigido por Lergen. Además, solo estaremos fuera 2 meses. ¿Cuánto daño podríamos causar en ese tiempo? Me relajé. Así es. Aunque no había tantos controles y contrapesos contra el poder como yo hubiera preferido, había varios grupos con poder en los estados imperiales. Un canciller presidente no podía derrocar la democracia sin el apoyo inequívoco del Reichstag y del ejército. Los cientos de miembros del Reichstag jamás permitirían que Ludwig consolidara el poder, y el ejército jamás permitiría que se saliera con la suya. Además, también existía el leal BND para actuar como un freno oculto contra el totalitarismo. Como último recurso, los gobernadores podían rechazar las órdenes federales si consideraban que contradecían los principios de la democracia. A menos que alguien contara con el apoyo de estos 4 grupos, la democracia jamás podría caer en los estados imperiales en tan solo 2 meses. Tienes razón. No debería ser tan paranoico. Los estados imperiales están en buenas manos. La democracia debería estar a salvo en nuestra ausencia. 23 de agosto de 1943, Roma, me comí una rebanada cuadrada de pizza, saboreando la emblemática comida ildoana. Visa y yo estábamos disfrutando de un almuerzo rápido en una pizzería después de visitar el Foro Romano y la Fontana de Trevi. La pizzería estaba bastante concurrida a la hora del almuerzo, así que tuvimos que reservar con antelación. El siguiente punto en nuestra lista era el Coliseo, que se encontraba bajo una reciente orden gubernamental de restauración. Normalmente, no se permitirían visitas durante este periodo, pero el primer ministro Luigi Falasca me había dado permiso expreso para visitar el sitio, siempre y cuando no interfiriera con las labores de reconstrucción. Una vez que hayamos visitado todos los edificios y sitios históricos famosos de Roma, planeé tener una cita romántica en barco con Visa en Venecia y luego pasar varios días en las playas de Cerdeña. Justo cuando terminábamos nuestro último almuerzo, un cardenal vestido de rojo entró en la pizzería. Instintivamente me tensé. El Vaticano sabía que estaba allí. El cardenal se acercó tímidamente a nuestra mesa e hizo una reverencia cortés, teniendo absoluto cuidado de no invadir nuestros espacios personales. Saludos cordiales, canciller de Gurechav y vicecanciller Serebreyakov de Gurechav. El sumo pontífice los invita a visitar la Santa Sede para una breve conversación. Pueden venir cuando lo deseen. De los destinos turísticos de Roma, me había esforzado deliberadamente por evitar la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué el Vaticano estaba tan obsesionado conmigo? Mi apodo era literalmente el Diablo del Rin. Seguramente eso les habría hecho reconsiderar sus decisiones. Cuando estaba a punto de negarme, noté que los clientes de la pizzería nos miraban fijamente. El conserje dejó de limpiar para mirarnos boquiabiertos. Un camarero se quedó paralizado, con un plato de pizza en la mano. Un par de hombres de negocios dejaron el café para observar el pequeño espectáculo. Una niña pequeña tiraba de las mangas de sus padres y nos señalaba. Rayos, esos malditos bastardos del Vaticano. Habían extendido una invitación pública a propósito delante de docenas de testigos. Si me negaba, quedaría en ridículo y me habrían hecho pasar por desagradecido y condescendiente por desestimar la hospitalidad del Papa, sobre todo porque él había oficiado mi boda. Miré a Visa y vi que me empujaba para que aceptara. Suspiré. De acuerdo. Infórmale que llegaremos al Vaticano más tarde, respondí. La visita al Vaticano no había sido tan abrumadora como esperaba. Muy influenciado por los estereotipos y lo que he visto en diversos medios, esperaba ser conducido a una enorme catedral para ver al Papa sentado en su trono papal mientras los niños cantaban himnos y las trompetas sonaban a nuestro alrededor. Contrariamente a mis expectativas, los guardias suizos nos escoltaron hasta la residencia privada del Papa Pío XII en el Palacio Apostólico, donde mantuvimos una conversación informal y privada. El Papa nos recibió personalmente y nos condujo por los pasillos del Palacio Apostólico hasta llegar a su sala de estar. La residencia del Papa era espaciosa y estaba decorada con buen gusto, pero carecía de la opulencia o el lujo excesivo que esperaba de alguien de su posición. Casi esperaba que sus muebles fueran dorados. Aún así, la Ciudad del Vaticano todavía me daba escalofríos. Me sentía vigilado donde quiera que iba. Era como si Ser Décimo me mirara a través de los ojos de cada cuadro y vitral. Mientras nos sentábamos en sillas de madera con respaldo alto, una monja del servicio del Papa nos sirvió café mientras el Papa disfrutaba del té. Por alguna razón, el aire dentro de la residencia papal se sentía un poco frío a pesar de ser principios de otoño.
Gracias por su amable invitación, Su Santidad, dijo Visa cortésmente. Como seguidora de la Iglesia Ortodoxa Oriental, jamás se le había ocurrido que el Papa la invitara a la Ciudad del Vaticano. Mientras nos guiaban por el Vaticano, Visa lo había tratado como si fuera un estudiante en una visita guiada, preguntando constantemente sobre ciertos lugares u objetos. Canciller y vicerrector, me alegra que hayan tenido tiempo para visitar a este anciano. Les pido disculpas por interrumpir sus vacaciones. Lo que quiero hablar con ustedes es de suma importancia. ¿Y qué querías discutir con nosotros? Pregunté, intentando disimular la impaciencia. Ya quería volver a disfrutar de mis vacaciones en Ildoa. Eran mis primeras vacaciones de verdad en 12 años. Solo conocía a asalariados que trabajaban arduamente en algunas empresas negras y siniestras que recibían menos días libres. La Iglesia ha tenido conocimiento de la existencia de una secta proselitista en Berún. Afirman ser una rama de la Iglesia Católica. Lo más preocupante es que esta secta parece venerarlo, canciller. Lo llaman la Santa Virgen y tallan figuras a su imagen para rezarle. Quisiera preguntarle si usted conocía su existencia y se omitió informar a la Iglesia intencionalmente. El Papa dijo con el tono más serio que jamás le había escuchado. ¿Una secta? ¿Por qué demonios me veneraba la gente? ¿Qué he hecho para merecerlo? Nunca he animado a nadie a participar en algo tan inútil. No era un megalómano como Ser X. La Iglesia debía estar paranoica porque pensaba que intentaba convertirme en objeto de culto en los estados imperiales. Era comprensible desde su perspectiva. Su misión era difundir su fe por todo el mundo. Tener una secta herética compitiendo con ellos socavaría ese objetivo. No sabía de su existencia. Francamente, la idea de una secta que venera a una persona común y corriente como yo suena ridícula, respondí con sinceridad. En lugar de hacerme figuras y rezarle, era una mejor inversión de su tiempo y energía buscar nuevos intereses o negocios para mejorar sus vidas. Ya veo. Entonces, ¿te parecería bien que la Iglesia Católica se ocupara de ellos? No mediante la violencia, claro, Dios no lo quiera. Sino mediante la simple persuasión o, si la situación se agrava, por medios legales. Dijo el Papa. Claro. Le quité importancia con un gesto. No quería saber nada de conflictos religiosos. Y cuanto antes me fuera de aquí, mejor. Había algo en el aura del lugar que me ponía la piel de gallina. Gracias por asegurar un futuro religioso más brillante para el mundo, canciller. Usted es verdaderamente un hijo devoto de la fe católica, como me han dicho las monjas del orfanato de Gurechav. El Papa lo elogió. Intenté mantener una sonrisa cortés y no dejar que se me inflamara una vena. Era todo menos un devoto fiel. Si eso fue todo, permítanos disculparnos, dije, señalando hacia la puerta. Hay algo más que quería comentar. Mientras decía eso, una monja entró en la sala con una Biblia y se la entregó al Papa. Se me doblaron las comisuras de los labios. Un escalofrío me recorrió la espalda, como un mal presagio. No me digas que quería leer un sermón. Se han realizado algunos cambios necesarios en la Biblia para reflejar traducciones más precisas a los idiomas modernos. Los cambios más importantes se realizaron en el libro de Levítico, más específicamente en los versículos relacionados con la homosexualidad. Tras revisarlo, estos versículos se han reescrito para condenar la pedofilia. La Iglesia aún no ha comenzado la impresión masiva de estas nuevas ediciones, pero se ha puesto a disposición de los miembros del Vaticano un número limitado. Por ello, nos gustaría obsequiarles una de estas Biblias como regalo de despedida. Continuó. Pero eso no es todo. Este segundo obsequio dependía de su respuesta sobre el culto en Berún. Por permitir que el Vaticano oficiara su boda y se ocupara de un culto herético, el Vaticano desea otorgarle un título. El título de patricio de los romanos. Un reconocimiento a su papel como protector del Estado papal de la Ciudad del Vaticano. A cambio, también puede solicitar el apoyo y la protección del papado. Ambos obsequios se publicarán, por supuesto. El Vaticano no quiere ocultar nada a nuestros creyentes. Solté un suspiro de alivio al no haberme dado cuenta de que lo tenía en la mano. Solo un libro y un título pretencioso y tonto, no una charla religiosa de media hora. El Vaticano probablemente inventó ese título sobre la marcha para hacerme sentir especial y en deuda con ellos. Menuda panda de estafadores conspiradores. Casi rechacé los regalos solo para fastidiarlos a ellos y a Ser X, pero dudé. De repente, se me ocurrió la idea de volver en su contra los planes del Vaticano. Querían usar mi fama y reputación para recuperar su relevancia política.
Pero la cúpula vaticana estaba, obviamente, desconectada del sentido común. Si aceptaba ese título extravagante, me presentaría como un ególatra religioso. Los creyentes del Vaticano se sentirían decepcionados de que la Iglesia intentara sobornar el ego de los políticos para mantener su relevancia en la política mundial. Arruinaría tanto mi reputación como político como la del Vaticano como institución. Dos pájaros de un tiro. Evitaría volver a ser arrastrado al foco político en el futuro, a la vez que empañaría el brillo del Vaticano. Tan amablemente como pude, acepté el libro y el título, y luego me disculpé con Visa. Sintiendo otro escalofrío inquietante, salí del Vaticano como si un fantasma me pisara los talones, obligando a Visa a correr para alcanzarme a pesar de mis piernas más cortas. 24 de agosto de 1943, el Ayuntamiento de Viena, como cualquier político del mundo, Ludwig leía varios periódicos a diario para mantenerse al día con la actualidad. Imaginen su sorpresa al ver el nombre de una canciller rubia en la tercera página del Verum Times cuando se suponía que estaba de vacaciones. A pesar de mencionarla, el artículo había sido inusualmente soso para tratarse de una mujer. Una pequeña sección trataba sobre un anuncio de la Iglesia romana, que había decidido otorgarle a la canciller el título de Patricia de los romanos por sus esfuerzos por preservar el catolicismo. Aunque para cualquiera que no esté interesado en la historia europea, ese título podría ser simplemente un epíteto pomposo que la Iglesia católica le daba a cualquier político cuyo ego quisiera halagar. Luis había recibido una buena educación desde su nacimiento en historia europea. Este mismo título se había otorgado a muchas figuras históricas famosas anteriormente, pero una entre ellas destacó. Como miembro de una dinastía descendiente del propio Carlomagno, Luis sabía que este era el mismo título que el Papa Adriano I le otorgó a Carlomagno antes de su ascenso al Sacro Imperio Romano Germánico. Si bien no otorgaba ningún poder sobre Roma, el título implicaba que su titular contaba con la protección y el apoyo del papado. Esta era la forma en que el Papa declaraba públicamente su apoyo al canciller de Gurechav. Ludwig sonrió con sorna. Cuidado, canciller. Se está volviendo demasiado obvia con su ambición. Se supone que debemos mantener un velo de negación antes de que se levante el telón. 25 de agosto de 1943, el Ayuntamiento de Viena. Ludwig esperaba a que comenzara la votación sobre la entrada de Magna Rumeli en OCEF. Ayer ya había negociado los términos con el embajador de Magna Rumeli ante los estados imperiales. Había logrado arrancarle algunas concesiones, simplemente porque Magna Rumeli necesitaba a OCEF más que OCEF a Magna Rumeli. Si el Imperio Turcomano lograba conquistar Constantinopla y bloquear el Mar Negro, nada indicaba que OCEF no podría negociar un nuevo acuerdo con el Imperio Turcomano, incluso si éste intentaba obtener más dinero que Magna Rumeli. Claro que sería complicado procesar y asignar recursos para atender una avalancha de refugiados rumelianos en OCEF, pero no sería una tarea insalvable. Por otro lado, Magna Rumeli corría el riesgo de sufrir una invasión total si se demoraban. Si el Imperio Turcomano lanzaba una invasión total, no cabía duda de que Constantinopla caería. De hecho, todo el reino de Magna Rumeli podría ser anexado si el Imperio Turcomano abrigaba nuevas ambiciones de conquista. Además, la economía de Magna Rumeli estaba en ruinas. Tras perder una guerra 13 años antes contra el Imperio Turcomano y luego verse afectada por la Gran Depresión, su economía se había convertido en una de las más débiles de todo el continente. Junto con Serbia y Bulgaria, ambas pertenecientes al derrotado Reino de Yugoslavia, Magna Rumeli tenía uno de los PIB per cápita, una medida de bienestar individual inventada recientemente, más bajos de Europa. Por consiguiente, Magna Rumeli había acordado eximir del pago de todas las tasas a los barcos, ya fueran mercantes o militares, que entraran o salieran del Mar Negro. Además, el rey y el primer ministro de Magna Rumeli habían acordado en privado apoyar la ascensión al trono de Tanjabón de Gurechav en los próximos meses. A cambio, se les otorgaría la membresía en la OCEF y la garantía de seguridad y las oportunidades económicas que ello conlleva. La votación concluyó con una sorprendente unanimidad, lo que convirtió oficialmente a Magna Rumeli en el noveno miembro de OCEF. Los estados miembros de OCEF estaban interesados en reforzar las filas de la alianza para fortalecer su presencia en Europa. Al admitir a Magna Rumeli como nuevo miembro, OCEF ahora controlaba el acceso hacia y desde el Mar Negro. Ludwig confiaba en que el Imperio Turcomano no haría nada tan precipitado como atacar Magna Rumeli después de que su rival se uniera a OCEF. Hacerlo sería un suicidio total. Tan solo las fuerzas armadas combinadas de OCEF, incluso después de la desmilitarización, eran suficientes para aplastar al Imperio Turcomano en un año.
Y esto sin recurrir al arsenal nuclear de los estados imperiales, compuesto por 18 bombas atómicas, cada una capaz de arrasar una ciudad. Ahora que otro país de Europa se había sumado a las filas de Joseph, Ludwig se preguntaba hasta qué punto eran ambicionadas las de la canciller. Seguramente sus visiones no se limitaban solo a Europa Central y Oriental. Dado que había hecho que Elia entrenara en secreto a un ejército revolucionario secreto en Irlanda, apostaría a que albergaba un gran plan para desvincular a Irlanda de Albion e invitarla a unirse a Joseph. 2 de septiembre de 1943, Isla Nos y Granja, Malgache, Visa se dio una palmada en el cuello, aplastando a otro mosquito que intentaba chuparle la sangre. Si bien islas tropicales como Madagascar eran famosas por sus hermosas playas y su océano cristalino, también eran famosas por la atroz cantidad de insectos que querían picarte. No había otra solución para lidiar con las innumerables moscas y mosquitos que matarlos. Tras preguntar a los lugareños, quienes les habían indicado este lugar ideal, trajeron suficientes provisiones para un picnic en la playa y disfrutar de una tarde relajante juntos. Solo que algunas moscas, malditas por Dios, se sintieron atraídas por la comida que habían traído, lo que las obligó a devorar su almuerzo lo más rápido posible. Cuando intentaban relajarse al sol, los mosquitos se sentían atraídos por sus cuerpos en traje de baño. El traje de baño que Tanya les había traído era un invento del expresidente del Partido Imperial, Walter von Schiele. Al parecer, tras el racionamiento de telas en el país durante la Segunda Gran Guerra, se le ocurrió la idea de un nuevo tipo de traje de baño femenino que usaba menos tela. Sin embargo, el diseño era bastante escandaloso, pues se trataba de un traje de baño de 2 piezas que dejaba poco espacio a la imaginación. Lo bautizó como bikini y empezó a venderlo en su tienda de ropa. En realidad, fue Visa quien convenció a Tanya de comprar 2 pares para su viaje. Tanya se había mostrado entusiasmada al comprárselas a Walter von Schiele, hasta que se dio cuenta de que ambos pares no eran solo para Visa. A regañadientes, Tanya había aceptado ponerse el bikini para ir a la playa, pero solo si estaban en un lugar apartado. Por eso, en Cerdeña solo habían usado trajes de baño muy conservadores. Eso no impidió que algunos hombres coqueteando intentaran seducirlas, pero un par de miradas fulminantes de los agentes de la CEP estacionados en Hildoa para protegerlas los hicieron huir. Sin embargo, aquí en la isla Nos y Granja, separada del continente, no había nadie que las observara aparte de ellas mismas. Tanya sin duda la había estado observando con descaro, hasta el punto de olvidar que llevaba puesto lo mismo que Visa. Hablando de su pequeña esposa, Visa se giró de su tumbona para observar a Tanya. Estaba fingiendo leer un libro sobre la historia de Madagascar sentada en su propia tumbona. Sin embargo, no fue difícil notar que sus ojos no estaban fijos en el libro. Eso, y el hecho de que lo sostenía al revés. Llamativamente, Tanya no tenía marcas de mordeduras. Su piel estaba impecable y sin imperfecciones, aunque era bastante pálida. Por suerte, estaban intentando broncearse. Tanya sin duda necesitaba el sol. Estar todo el día haciendo papeleo en oficinas no la ayudaba a tener una tez sana. Visa notó que Tanya llevaba su tipo 99, y el tenue brillo de una barrera la cubría. ¡Qué solución tan ingeniosa! Así, Tanya no tendría que hacer ningún esfuerzo físico para evitar ser invadida por insectos. Visa cogió su propio tipo 99 de la cesta de picnic y canalizó una cantidad casi imperceptible de magia para mantener una fina barrera a su alrededor. No detendría un puñetazo, y mucho menos una bala, pero era la defensa perfecta contra las picaduras de insectos por un coste mágico minúsculo. Después de unos minutos más de tomar el sol, Tanya se sentó y comenzó a estirarse. Voy a nadar. El agua está demasiado clara para no darse un chapuzón. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó su esposa. Qué raro, nunca supo que Tanya sabía nadar. Visa nunca la había visto nadar. Llevaban prácticamente pegadas por las caderas desde el comienzo de la Primera Gran Guerra, y Visa dudaba que los antiguos orfanatos de Tanya tuvieran clases de natación. El campamento de entrenamiento para magos del ejército imperial no exigía que los reclutas supieran nadar, ni tampoco la escuela de oficiales. Los magos nunca necesitaron aprender a nadar. Simplemente podían sobrevolar masas de agua. Algunos magos marinos bien entrenados incluso podían sumergirse a grandes profundidades gracias a la propulsión de hechizos de buceo y al uso de barreras para crear burbujas de aire, eliminando así la necesidad de equipo de buceo. Si un mago se quedaba sin magia al volar sobre el agua, moría al impactar contra ella. La única situación posible en la que un mago necesitaría saber nadar era si se quedaba sin magia mientras volaba a muy baja altitud y velocidad sobre el agua.
Por lo tanto, la natación se consideraba una habilidad superflua para los magos. Creo que tendré que declinar. Nunca aprendí a nadar, dijo Visa. Al haber crecido como una noble rusa de rango medio, había habilidades que se consideraban más esenciales que dominar. Además, los lagos y ríos de su tierra natal, que permanecían fríos incluso en verano, no eran precisamente aptos para nadar. ¿En serio? No me importaría enseñarte, ofreció Tanya con un guiño travieso. Era propio de ella educar a los demás. De hecho, era casi nostálgico. Durante sus primeros meses de lucha en la guerra, Tanya le había enseñado prácticamente todas las habilidades que el entrenamiento básico no le había proporcionado. A veces, sentía que Tanya era la mayor debido a su precoz madurez y su asombroso conocimiento. Agradecida, aceptó la oferta de Tanya. Le tomó media hora de prueba y error, incluyendo una ocasión en la que Visa tuvo que aferrarse a Tanya con todas sus fuerzas, pero finalmente logró flotar sola. 3 de septiembre de 1943, Antananarivo, Malgache, además de disfrutar de las playas de Madagascar sin broncearme, también fui a observar de primera mano las inversiones de los estados imperiales en la isla. Me impresionó profundamente la velocidad de su progreso. Habían surgido nuevas carreteras, hospitales modernos e industrias emergentes, conservas de pescado, textiles. El puerto de la capital se había ampliado, y el viejo y destartalado aeródromo utilizado por los François se había reconvertido en un aeropuerto de verdad. Un progreso asombroso para una isla que solo llevaba 2 años en nuestras manos y 16 meses bajo importantes obras de construcción. Como era mi última semana en la colonia, tuve una breve reunión con el administrador colonial de Madagascar, Dirk Ackerman. La oficina colonial lo había elegido para administrar este territorio por su integridad, su ética de trabajo diligente y su profundo respeto y fascinación por la cultura malgache, llegando incluso a aprender el idioma nativo para comunicarse con los lugareños y escuchar sus quejas. El señor Ackerman mencionó el deseo de ciertos grupos de malgaches de reunirse conmigo al enterarse de mi visita a la isla. Acepté con reservas, sabiendo que sería una experiencia enriquecedora escuchar a los isleños. Como mi objetivo en Malgache era cultivar relaciones amistosas antes de conceder la independencia a la isla, ganarme la confianza y el respeto de la gente que vivía aquí era fundamental. Solo necesitaba escuchar sus quejas y comprometerme a solucionarlo, delegando todo ese trabajo en el señor Ackerman. No me importaba dedicar un par de horas de mis vacaciones para asegurar un triunfo fácil en las relaciones públicas con el mínimo esfuerzo. El señor Ackerman organizó mi encuentro público con los malgaches el domingo por la tarde en la plaza del pueblo de Andohalo, al este del centro de Antananarivo. Inicialmente, esperaba una asistencia de un par de cientos como máximo. Sin embargo, el señor Ackerman corrió la voz y me encontré con una reunión de más de 6.000 personas. Cabe destacar que la población de Antananarivo era de tan solo unas 300.000 personas. Esto significaba que el 2% de la población de la capital había acudido a la asamblea. La mayoría no cabía en la plaza, sino que se conformaron con permanecer de pie en las calles acordonadas mientras les hablaba. Me preocupó el desarrollo del idioma malgache que tanta gente hubiera decidido asistir a esta asamblea pública. Aunque fuera domingo, seguramente tanta gente no se había reunido solo para verme por curiosidad. Por lo tanto, la mayoría debía de tener alguna queja sobre el estado de la isla. Normalmente, esto se reflejaría en la incompetencia del administrador de la isla. Sin embargo, solo habían pasado 2 años desde que nos cedieron el idioma malgache. Un progreso radical llevaría más tiempo. Por lo tanto, estaba dispuesto a concederle al señor Ackerman el beneficio de la duda, al menos por el momento. Además, por lo que ya veía, gran parte del desarrollo ya estaba terminado o en marcha. Quizás existían problemas de desigualdad social o prejuicios raciales. Aunque las escuelas malgaches habían cambiado a enseñar germano en lugar de François, la mayoría de los habitantes de la isla, salvo los niños más pequeños y adaptables, aún no habían desarrollado suficiente fluidez en el idioma. Por ello, un intérprete medio malgache traducía mis palabras mientras yo dictaba. Tampoco podía conversar con 6.000 personas a la vez, así que les dije que solo las reconocería entre la multitud si levantaban la mano. En cuanto el intérprete repitió mis palabras, cientos de manos se alzaron. De entre el mar de manos alzadas, elegí al azar a una joven con una larga trenza. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes alguna queja sobre tus condiciones de vida? Pregunté. Mis palabras fueron traducidas rápidamente. La chica respondió con un par de frases, y el intérprete me lo repitió.
Dijo que está completamente satisfecha con su vida aquí, ya que su calidad de vida está mejorando rápidamente. Quería saber si las inversiones en el país seguirán llegando. Las inversiones de los estados imperiales en Madagascar continuarán mientras siga siendo una colonia. Cuando la isla obtenga la independencia, toda la infraestructura y la industria que hemos construido aquí se conservarán, anuncié con sinceridad. Cuando tradujeron mi respuesta al público, la acogida fue totalmente positiva. Aunque no entendí lo que dijeron, su tono y lenguaje corporal me bastaron para adivinar que mi respuesta era lo que querían oír. La siguiente pregunta, planteada por un hombre de mediana edad, fue si a los nativos malgaches se les brindaría la oportunidad de buscar puestos de gestión en la administración colonial. Por supuesto que podrán buscar el trabajo que deseen. Mientras no abusen de su cargo, no veo motivo para rechazar a nadie con las capacidades necesarias. De hecho, animo encarecidamente a los malgaches a asumir la responsabilidad de gestionar la isla. Creo que ustedes saben más que nosotros a la hora de reconocer los factores que podrían mejorar sus condiciones de vida, dije. Antes de concederles su independencia, quería que los malgaches ya tuvieran experiencia en administración y gobernanza, lo que permitiría una transición de poder fluida. Luego, elegí a un joven, quizás un adolescente. Joven, ¿crees que el malgache necesita urgentemente algún arreglo o mejora? El joven respondió rápidamente. Quiere cursar estudios superiores, pero no puede porque en Madagascar no hay universidades, me explicó el intérprete. Cuando tomamos el control de la isla, el sistema educativo malgache se reformó para ser casi idéntico al de los estados imperiales. Sin embargo, la isla carecía de escuelas que impartieran educación superior formal. Establecer una universidad fue un proceso largo y complejo, que requirió años de preparación y trabajo. En Malgache, ya se ha realizado la inspección del terreno para un campus universitario en Antananarivo, pero aún no se han iniciado las obras. Se necesitarían varios años para construir el campus, contratar profesores extranjeros y diseñar los cursos adecuados antes de que la universidad pudiera empezar a admitir estudiantes. Afortunadamente, mi ministro de Educación ya había abordado este asunto hace un par de meses. El programa que quería implementar aún no estaba finalizado, pero los principios fundamentales ya se habían definido. Mejor lo anuncié pronto. Planeamos abrir una universidad pública aquí en Antananarivo en menos de una década. Mientras tanto, las universidades de los estados imperiales acogen a estudiantes aspirantes de todos los orígenes, siempre que cumplan con los requisitos de admisión. Si les preocupa no poder pagar la matrícula, los estados imperiales pronto introducirán un sistema estatal con requisitos de trabajo posterior a los estudios. A cambio de que los estudiantes acepten trabajar en campos o regiones específicos con escasez de mano de obra en los estados imperiales durante un período de 2 a 5 años, el gobierno les brindará apoyo financiero para completar su educación superior. Una vez finalizado el programa, podrán optar por regresar a su país de origen o continuar trabajando en los estados imperiales indefinidamente. Este programa solo está disponible para estudiantes del territorio de los estados imperiales y no para estudiantes internacionales de otros países, dije. Al escuchar mi anuncio traducido, el joven estudiante esbozó una amplia sonrisa y dijo una de las pocas palabras en malgache que entendí: gracias. No se trataba de una actitud generosa ni caritativa de los estados imperiales. Nuestras colonias serían los únicos lugares fuera de Europa donde los estudiantes tendrían parte de su matrícula cubierta por el programa y podrían trabajar en los estados imperiales. Según la constitución de los estados imperiales, ya eran considerados ciudadanos y, como tales, podían viajar y vivir en cualquier lugar dentro de ellos. Este programa tampoco pretendía perjudicar a los ciudadanos de los estados imperiales que vivían en Europa. Ellos también podían solicitarlo. Para los estudiantes internacionales de otros países, no teníamos previsto ofrecerles programas similares por el momento. Aún así, tendrían que pagar las tasas de matrícula para estudiantes internacionales, que eran mucho más altas que las de los estudiantes nacionales. Lo que ofrecíamos con nuestro sistema estatal, con requisitos de trabajo postestudio, era la oportunidad de asistir a instituciones de primer nivel en los estados imperiales a un precio más bajo, garantizando al mismo tiempo empleo en sectores esenciales. Gracias a la cultura meritocrática del imperio y a la ausencia de intervención estatal en la educación universitaria, los estados imperiales eran líderes en campos como matemáticas, ingeniería y física. La Universidad de Frankfurt, en particular, gozaba de un prestigio casi comparable al de Oxford y Harvard gracias a su alta producción de artículos de investigación.
Estos estudiantes internacionales patrocinados por el Estado brindarían trabajo esencial en campos como la ingeniería y la investigación, donde el país sufría una escasez constante de mano de obra debido a nuestros numerosos y extensos proyectos de investigación y desarrollo. Además, al brindarles educación superior a un precio reducido, nos harían ganar nuestra confianza. Una vez que finalmente regresen a su patria y ocupen puestos esenciales en el Madagascar independiente, convirtiéndose en expertos de renombre o políticos de alto rango, se formarán una buena impresión de nosotros, como cuando estudiaron en los estados imperiales. Estos exalumnos también traerán consigo retazos de la cultura y los valores sociales de los estados imperiales gracias a la difusión cultural. Quién sabe, quizás, cuando tengan éxito y tengan hijos, los envíen a nuestras universidades o hagan donaciones a su alma mater. Quería generar confianza y buena voluntad con los futuros líderes, élites y expertos de nuestras colonias para asegurar que actuaran favorablemente hacia nosotros en el futuro. Esto formaba parte de mis esfuerzos por convertir a los estados imperiales en una superpotencia mediante el fortalecimiento de nuestro poder blando y nuestra imagen internacional. Después de media hora, había respondido a las preguntas más urgentes del pueblo malgache. La mayoría se referían a nuestros proyectos de desarrollo de infraestructura. Curiosamente, hubo muy pocas quejas. En todo caso, nuestros esfuerzos por desarrollar la isla fueron ampliamente elogiados. Observé que nadie mencionó la relación que los estados imperiales tendrían con los malgaches tras la independencia de la isla. Deben pensar que nunca los dejaremos marchar sin luchar, al igual que los francois. Ya han pasado varias décadas desde que los malgaches se convirtieron en colonia. Si bien este pesimismo respecto a su independencia era comprensible, preferiría que algunos de ellos tuvieran visiones sobre el futuro de un malgache independiente. En fin, todavía tienen mucho tiempo para reflexionar sobre ese futuro. Cuando el evento estaba a punto de terminar, vi a una congregación de hombres malgaches ataviados con lambas de alta calidad, un chal tradicional malgache, marchando hacia la asamblea. Temiendo que fueran disidentes que llegaban para incitar a la violencia, les hice un gesto a los guardias de seguridad de la zona para que se prepararan. Para mi sorpresa, la congregación se acercó a la asamblea pacíficamente. Al acercarse, la multitud se apartó para dejarles paso. Esta simple acción implicaba que este grupo inspiraba gran respeto o temor entre los malgaches. Liderando el grupo iba un anciano malgache, cuya lamba parecía la más elaborada de todas, a juzgar por su intrincado diseño. Llevaba reverentemente en sus brazos una gran caja de madera, cuyo contenido desconocía. La congregación se detuvo justo antes del escenario donde yo estaba. Su líder me saludó con una reverencia respetuosa antes de comenzar un discurso extenso, en tono deferente. El discurso completo duró unos minutos, lo que requirió un esfuerzo considerable de mi intérprete para traducirlo todo. La congregación esperaba pacientemente con la respiración contenida. También noté que la multitud también había guardado silencio, observando mi reacción con expectación. Como me contó mi traductor, el hombre explicó que era Ratelífera, nieto de Rainila Yariboni, el último primer ministro de Madagascar antes de que perdiera su soberanía ante los franquistas. Era el líder de un grupo de Adriana, una clase noble tradicional dentro del antiguo sistema de castas malgache. Su abuelo había servido al último soberano de Madagascar, el difunto Ranavalona III, antes de la caída del reino y el exilio de la reina y su familia. La reina falleció en 1917 a la edad de 55 años. Esto dejó a su sobrina, María Luisa, como la última heredera aparente al trono. Al parecer, esta sobrina se había mudado a la República Francesa y se había casado con un ingeniero agrónomo franquista, de quien posteriormente se divorció. A pesar de recibir una pequeña pensión del gobierno franquista debido a su estatus, decidió dedicarse a la enfermería. Ratelífera supo del bienestar de María Luisa hasta 1937, cuando el gobierno de Francois dejó de informar a Madagascar sobre su estatus. A pesar de los innumerables intentos a lo largo de los años para solicitar una actualización, el gobernador general de Madagascar se negó a decir nada al respecto. Ratelífera temió lo peor. En 1941, envió a su hijo a buscar al heredero aparente, pero la guerra estalló en el continente, obligándolo a regresar sin éxito. Con la guerra terminada y los estados imperiales tomando el control de Madagascar, junto con mi llegada, Ratelífera aspiraba a dirigirse directamente a mí para pedirme que buscara a María Luisa. También me pedía humildemente que le entregara a María Luisa, si estaba viva, la corona real de Madagascar guardada en la caja que él llevaba, la cual había estado custodiada por los leales durante todo este tiempo.
También quería pedirle que regresara a Madagascar, ya que con el intercambio de la propiedad de Madagascar a los estados imperiales, la familia real ya no estaba exiliada. Cuando el intérprete terminó, Ratelífera me ofreció obedientemente la caja que llevaba. Me tomé un momento para reflexionar sobre mi decisión. A juzgar por el silencio expectante de las miles de personas en la plaza, la antigua monarquía malgache aún conservaba cierta importancia en sus corazones, a pesar de haber pasado casi 5 décadas desde su expulsión por los franquistas. ¿Qué pasa si no encuentro a Marie Louise o si está muerta?, pregunté. El intérprete conversó brevemente con Ratelífera. Dijo que, en ese terrible caso, le gustaría confiar la corona real de Madagascar a su custodia. Como político de renombre de un país poderoso, la corona estaría mucho más segura que bajo la custodia de la antigua nobleza malgache en decadencia. El pueblo malgache elegirá entonces al próximo soberano antes de solicitar la devolución de la corona real. Si bien las monarquías eran una forma de gobierno anticuada, el antiguo reino de Madagascar operaba con una monarquía constitucional, donde gran parte del poder residía en el primer ministro. No me importaba que, una vez que los estados imperiales concedieran la independencia a Madagascar, se reinstaurara la monarquía como figura decorativa para fomentar el sentido de unidad y cohesión nacional, tan necesario para una nación recién independizada. Además, al ayudar a Madagascar a localizar a su heredero aparente desaparecido, los estados imperiales se ganarían la gratitud del pueblo malgache, lo que contribuiría a mi objetivo de fomentar relaciones positivas con Madagascar antes de concederle la independencia. Encontrar a Marie Louise y convencerla de que regresara a Madagascar sería sencillo con mi poder e influencia. Incluso si la búsqueda de María Luisa fuera inútil o si ya hubiera fallecido, el pueblo simplemente elegiría un nuevo soberano. Este soberano presumiblemente sería de entre su propia población, pues dudaba que alguna vez eligieran a un extranjero para gobernarlos. Bien, dile que acepto su petición y que intentaré llevarla a cabo lo mejor que pueda. ¿Tiene alguna pista sobre el último paradero conocido de Marie Louise?, dije mientras sonreía suavemente a Ratelífera para darme un aura de confianza. Cuando mi intérprete tradujo mi acuerdo, Ratelífera y su congregación celebraron con alegría. El propio Ratelífera parecía haber envejecido media década atrás, como si se hubiera quitado un peso de encima. El grupo de nativos malgaches a mi alrededor también respondió con gritos de alegría. ¡Guau! La antigua familia malgache debía de significar mucho para ellos. Dijo que en la última carta que recibió de ella, se detallaba la noticia de que Marie Louise acompañaba al 32 Cuerpo de las fuerzas franquistas que ocupaban Renania en 1937. Era la enfermera personal del comandante del 32 Cuerpo, pues este la conocía y padecía gota. Ratelífera perdió todo contacto con ella poco antes de que el 32 Cuerpo fuera diezmado. Mi sonrisa se desvaneció de mi cara como si fuera helado derretido. 1203 y yo habíamos aplastado personalmente al 32 Cuerpo en Duisburg. Mis primeros 4 disparos incluso habían alcanzado la tienda de mando del 32 Cuerpo. Tragué saliva. Ojalá Marie Louise no hubiera estado cerca de la tienda de mando en ese momento. Por alguna curiosa razón, Ratelífera y su consejo no parecían muy preocupados por el destino del heredero aparente. Actuaban como si ya hubieran logrado un gran objetivo. Esos pobres ingenuos debían de ser demasiado optimistas al creer que la encontraría sana y salva. Me dio pena por ellos. Prometí encontrar a su reina, pero podría haberla enterrado bajo fuego y escombros hace 6 años. Cuando la asamblea finalmente terminó y la gente se dispersó, bajé del escenario con paso un poco inestable. Abajo me esperaban Visa y el señor Ackerman, quienes me habían estado sonriendo con ánimo todo el tiempo. Le pedí a Visa que me acompañara a una conversación privada en nuestro hotel, con la intención de desconectar de la presencia del señor Ackerman. Él desconocía nuestra participación en la emboscada de Duisburg. Al entrar en la habitación del hotel, pregunté en voz baja, a pesar de haber lanzado un hechizo de privacidad. Si Marie Louise ya está muerta, ¿qué vamos a hacer? Visa reflexionó sobre mi dilema un momento. Sabía que no me sentía culpable por haber causado la muerte de una enfermera en un conflicto. Visa también era exsoldado. La emboscada en Duisburg había sido necesaria para asegurar el futuro de Germania. Algunas bajas, incluso entre personal médico inocente, se consideraban pérdidas aceptables. Tanya, sé que suele ser una persona honesta. Pero en este caso, di una mentira piadosa. Nadie tiene por qué saber quién lo hizo. Si Marie Louise está viva, genial.
Si está muerta, podríamos achacarle la culpa a los François por colocar a sus enfermeras en situaciones peligrosas mientras provocaban activamente a Germania ocupando la zona industrial del Rin, lo que resultó en sus desafortunadas muertes. Reflexioné sobre lo que dijo. Su idea era brillante. De esta manera, podría desviar la culpa de los estados imperiales hacia los François, acusándolos de irresponsables y negligentes con su personal médico, lo que resultó en la prematura muerte del último heredero de Madagascar. Asentí. De acuerdo, acordamos hacerlo. Llamaré a casa para que se inicie una investigación sobre Marie-Louise antes de partir hacia Qin. 18 de septiembre de 1943, Nanjing, Visa y yo agradecimos efusivamente a los asistentes a la fiesta mientras brindaban en celebración. Aunque Qin seguía enfrascado en una guerra civil, el KMT tenía suficiente control de su territorio para garantizar la seguridad absoluta de su capital, Nanjing. Además, con la ayuda de Akitsushima, el KMT había logrado conquistar las provincias de Anhui y Guangdong, marcando otro paso victorioso en su guerra contra los comunistas. Incluso con los comunistas controlando la mitad del territorio de Qin, pudimos visitar muchos de los lugares históricos más destacados del país. Exploramos la ciudad prohibida, visitamos el Palacio de Verano, recorrimos la Gran Muralla China, las partes que estaban bajo control del KMT, volamos a la montaña Huangshan y vimos óperas clásicas de Qin. Incluso pude sostener a un panda bebé que intentó mordisquearme el pelo. En nuestro último día en Qin, la dirección del KMT decidió celebrar una fiesta de despedida en nuestro honor. Casi todos los asistentes eran miembros importantes del KMT o benefactores del partido, aunque había algunas personas interesantes que no encajaban en ese grupo. Todos nos recibieron con alegría, con sonrisas amables y palabras cordiales. Sin embargo, ambos sabíamos que la mayoría solo estaban fingiendo. Qin, bajo el control del KMT, era un estado conservador y tradicionalista, con muchos de sus ideales y valores culturales basados en el confucianismo. En términos de progresismo, estaba décadas por detrás de los estados imperiales. La mayoría de estos asistentes a la fiesta probablemente fingían tolerar nuestro matrimonio homosexual. No me sorprendería ni a mí ni a Visa que la mayoría de estos invitados hicieran comentarios discriminatorios sobre nuestra relación. Por supuesto, fueron lo suficientemente sabios como para guardarse sus pensamientos y controlar sus lenguas antes de proferir insultos descuidados. No éramos personas que se ofendieran a la ligera. Yo era un poderoso líder mundial, probablemente el más poderoso del hemisferio oriental, y ejercía un gran poder político. Además, mantenía una excelente relación con el KMT y el presidente Wang Jingwei. La alianza que forjaron con Akitsushima solo había sido posible gracias a que ayudé al almirante Yamamoto a convencer a los militaristas de Akitsushima de buscar una alternativa a la invasión de Qin. No me sorprendería que los altos mandos del KMT dieran instrucciones a todos sobre la etiqueta adecuada al interactuar con nosotros. Codo a codo con Visa, bebí un sorbo de coñac mientras el presidente Wang Jingwei hablaba monótonamente sobre los preparativos para el siguiente asalto al PCQ. Inicialmente, su próximo objetivo había sido la provincia costera de Guangxi, con el objetivo de utilizar la poderosa armada Akitsushiman para bombardear sus ciudades costeras y dejar al PCQ aislado del mar. Sin embargo, debido al despliegue de minas navales por parte del PCQ cerca de la costa, ese plan tuvo que abandonarse y la provincia de Jiangxi fue seleccionada como el siguiente objetivo. Si bien la alianza KMT-Akitsushima había cosechado grandes éxitos durante los primeros meses de su guerra conjunta contra el PCQ, la resistencia comenzaba a aumentar a medida que el PCQ se recomponía y consolidaba sus recursos. A medida que sus fuerzas avanzaban tierra adentro, perdieron el acceso a la asistencia de la armada de Akitsushiman, y sus líneas de suministro se vieron afectadas, lo que resultó en un mayor número de bajas. La toma de Guangdong y Anhui, respectivamente, había resultado en el doble y el cuádruple de bajas que la de Hainan. Como pequeño consuelo, los comunistas sufrían incluso más bajas que la alianza. La alianza tendría que frenar su avance y establecer depósitos de suministros y bases militares en el territorio recién conquistado antes de que el asalto a Jiangxi pudiera comenzar en serio. De lo contrario, corrían el riesgo de que Jiangxi se convirtiera en un cementerio para sus tropas. Aunque la guerra aún se veía optimista, ahora albergaba dudas sobre si la alianza podría acabar definitivamente con el QCP. El QCP aún contaba con Bará del Norte como aliado fronterizo, y no me sorprendería que Bará del Norte intentara apoyar a su vecino chino en la resistencia a la alianza.
También había informes preocupantes sobre el aumento de las simpatías comunistas en Laos, Kampuchea, Mongolia, Kazajistán y Afganistán. Sin duda, un intento de los comunistas de exportar su ideología. Los comunistas estaban acorralados, con enemigos por todo el mundo. Para sobrevivir, debían conseguir nuevos aliados o convertir a otros países al comunismo. Ningún líder mundial en su sano juicio de una nación capitalista se aliaría con un país comunista. No después de la desastrosa alianza entre la República Francesa y la Federación Rusa. Por lo tanto, el PCQ y Vara del Norte solo podían intentar convertir a los países vecinos a su fe parasitaria. Si se podía confiar en Ho Chi Minh, entonces podía confiar en Annan para que actuara como freno contra una mayor expansión del comunismo en el sudeste asiático. En cuanto a Mongolia y Kazajistán, el zarato ruso limitaba con ambos países, aunque no estoy seguro de si la joven nación tendría suficiente influencia para impedir una revolución comunista allí. El único país inaccesible para mí era Afganistán, ya que no tenía ningún aliado ni socio con fácil acceso a este país sin litoral. Podría intentar enviar agentes para entrenar a grupos de resistencia milicianos anticomunistas allí, pero eso podría ser contraproducente una vez que la amenaza comunista desapareciera. En el peor de los casos, podría acabar con focos de células terroristas altamente entrenadas o un gobierno militante. Mientras tanto, era mejor dejar Afganistán en paz. No se le llamaba el cementerio de imperios por nada. Al terminar nuestra conversación con el presidente Wang Jingwei, vi de reojo a una pareja china que se acercaba. El hombre era modesto, con un rostro sencillo sobre el que descansaban unas gafas redondas, lo que le daba una apariencia casi académica. Vestía un smoking occidental estándar, sin nada que lo distinguiera del típico asistente masculino a una fiesta. En gran contraste con el hombre, la bella mujer que lo acompañaba vestía un anfú tradicional vermellón y dorado, que destacaba entre la multitud de atuendos formales de influencia occidental. Era menuda y caminaba hacia nosotros con pasos pequeños y delicados. Al acercarse la pareja, me encantó ver que la mujer era un par de centímetros más baja que yo. Por fin, una adulta más baja que no estaba encorvada por la edad. Al observarla más de cerca, se notaba un gran bulto en su vientre, una incongruencia con su delgada figura, que sugería que estaba embarazada de unos meses. Canciller y vicecanciller, permítanme presentarles al ex emperador Puyi y a su esposa, Zulan. El presidente Wang Jingwei señaló a la pareja. El hombre nos estrechó la mano a Visa y a mí con entusiasmo, mientras la mujer hizo una reverencia cortés. Por aquella época, en mi mundo, Puyi era el emperador de Manchukuo, un estado títere establecido por Japón. En la práctica, Puyi no era un gobernante, sino simplemente un emperador títere despistado, exhibido por mi antiguo país para asegurar sus conquistas en Manchuria. Recordaba vagamente haber leído que un comentarista contemporáneo había dicho que Puyi tenía el dudoso honor de haber sido coronado varias veces sin saber por qué y, al parecer, sin disfrutarlo. ¡Qué lamentable distinción! Por otra parte, era culpa suya por ser tan ingenuo y desinformado desde el principio. Semejante situación se habría evitado por completo si yo hubiera estado en su lugar. No tenía ni idea de cuál era su papel ni su posición en este mundo. No lo había visto en la ciudad prohibida ni en el palacio de verano, así que supuse que los artículos de trato favorable habían sido abolidos. A juzgar por la amabilidad con la que el presidente Wang Jingwei me lo presentó, supuse que lo utilizaban como mascota del KMT, para entretener a dignatarios extranjeros. Puyi nos sonrió radiante y habló en alemán, aunque con un ligero acento. Gracias por visitar mi país. Me alegra saber que reconocen la gran belleza e historia de Qin. Es decepcionante que el país aún no esté unido. Entonces, podrían contemplar toda la república en todo su esplendor. Sus palabras, venerando a Qin como república, sin duda confirmaron mi suposición de que estaba bajo el yugo del KMT. A su lado, Zulan dijo algo en chino, que Puyi tradujo. Mi esposa y yo aprovechamos esta oportunidad para pedirle un favor. Nos gustaría vivir temporalmente en los estados imperiales y criar a nuestro hijo allí, lejos de la guerra civil. Por supuesto, tu familia es bienvenida en los estados imperiales en cualquier momento. Visa sonrió con benevolencia. ¿Cuándo planeas viajar a los estados imperiales? Zulan nacerá en diciembre, así que queremos mudarnos a finales de octubre, respondió. Era más o menos cuando regresábamos de nuestra luna de miel. Mientras la pareja nos agradecía y se disculpaba, el presidente Wang Jingwei nos habló en cuanto estuvieron fuera del alcance del oído. Por si se lo preguntan, el KMT no los está obligando a hacer nada. ¿De verdad? Pregunté incrédulo. Sí.
Cuando fue expulsado de la ciudad prohibida, abandonó Pekín para irse a Nanjing y se unió al KMT tras el inicio de la guerra civil. Se podría argumentar que solo lo hizo porque el PCQ lo habría tratado peor, pero el exemperador se unió al KMT por voluntad propia. Es muy auspicioso que lo haya conocido ahora y no antes. Al principio, era básicamente un niño mimado con una personalidad irritable y sin ningún rasgo distintivo. Lo habría encontrado completamente insoportable. Sin embargo, últimamente ha madurado, una vez que se dio cuenta de que Qin seguiría siendo una república en lugar de convertirse en una monarquía constitucional. ¿Tan mal estuvo? No me dio esa impresión cuando hablamos, reflexionó Visa. Bueno, se ha ablandado aún más tras casarse con su última esposa. Ella es la única que puede controlarlo y fue el catalizador de su crecimiento. Quizás no lo sepas, pero tiene un linaje muy prestigioso. Su padre fue Marqués de la Gracia Extendida, un título que la dinastía Qin otorgaba a los descendientes de la dinastía Ming. Supongo que su matrimonio podría considerarse la unión de dos dinastías abandonadas en una época donde la gente ya no cree en el mandato del cielo. Comentó el presidente Wang. ¿Qué hace como miembro del KMT? A menos que le paguen un estipendio, preguntó Visa. Tras recibir capacitación laboral del KMT, ahora puede cubrir sus propios gastos. Trabaja como editor en un periódico propiedad del KMT. Ocasionalmente, pronuncia discursos públicos o actúa en obras de propaganda para levantar la moral y aumentar el reclutamiento. El presidente Wang respondió sucintamente. Supongo que es bastante beneficioso para ti que el ex emperador elogie al KMT. Asentí. Desde una perspectiva propagandística, el reconocimiento del último emperador en la historia de Qin hacía más creíbles tus afirmaciones como gobierno legítimo. Me pregunto si podría conseguir que el antiguo Kaiser hiciera algo similar, ofreciéndole incentivos y explicándole por qué los estados imperiales necesitaban establecer más controles y contrapesos. 19 de septiembre de 1943, Berun, Gunther Wagner, presidente del Partido Socialista Democrático, sintió que acababa de venderle otra parte de su alma al diablo al votar a favor de la ley de transparencia financiera de los legisladores. En teoría, era un proyecto de ley decente, que pretendía prevenir la corrupción entre los funcionarios electos. Sin embargo, le dio a Degurechav y a su administración una razón legal para supervisar los ingresos de cualquier miembro del Reichstag. Wagner suspiró, y el aire se le escapó como un gemido. Ya lo estaban chantajeando por haber participado en la conspiración sediciosa contra Degurechav el año pasado. Si él y su partido, que controlaba 20 escaños en el Reichstag, no votaban según las instrucciones del BND, sería arrestado, juzgado y declarado culpable de inmediato. La aprobación de este proyecto de ley no estaba destinada a él. Estaba destinada a cualquier diputado que quedara en el Reichstag y no tuviera nada sucio. Para eliminar los últimos vestigios de resistencia. En la Cámara del Reichstag, varios políticos se pusieron de pie para aplaudir la aprobación del proyecto de ley. Wagner los fulminó con la mirada. Por la disposición semicircular de los asientos en el Reichstag, Wagner dedujo que todos pertenecían al Partido Obrero Alemán o al Partido Imperial. Todos títeres de Degurechav, celebrando la muerte de la democracia con un aplauso atronador en lugar de lamentarla. Debería haberles resultado obvio antes de las elecciones que el Partido Imperial era solo una rama más de Degurechav. Otro partido de derecha cuyas políticas reflejaban las del GWP, con la única diferencia de que buscaban una transición hacia una monarquía. Deberían haber reconocido la estratagema de Degurechav y haber intentado neutralizarla antes de las elecciones. Incluso inmediatamente después de las elecciones, algunos defensores del diablo abogaron por concederle a Degurechav el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, ¿no había Degurechav siempre intentado establecer más controles y contrapesos en el gobierno y expresado repetidamente que debían celebrarse nuevas elecciones presidenciales para que ya no tuviera que ostentar dos cargos? Qué ingenuos fueron al no ver más allá de sus pretensiones. Su apoyo a Ludwig Ernst en la candidatura presidencial había sido la mayor traición a quienes alguna vez creyeron que ella defendía la democracia. Ahora, esa joven advenediza estaba acorralando a toda oposición en todo el país y asegurando la obediencia absoluta en el Reichstag. El regreso a la monarquía era inevitable.
Después de que terminó la sesión de votación y todos fueron despedidos, Wagner bajó tristemente las escaleras del edificio del Reichstag para buscar su auto y regresar a casa para poder lamentar apropiadamente el último aliento de los estados imperiales como república. Una vez que vio su confiable escarabajo en el estacionamiento cercano, se sorprendió al ver una cara familiar apoyada en su auto, fumando un cigarrillo. Parece que olvidé las llaves del coche. ¿Podrías llevarme a casa, Gunther?, preguntó Johann Dressler, dando una última calada al cigarrillo y exhalando el humo antes de tirarlo. El hombre no tenía coche. Tampoco tenía motivos para estar cerca del Reichstag, ya que no era miembro con derecho a voto. Wagner analizó al fundador del GWP en toda su decadente gloria. Tras ser suplantado por Degurechav, el hombre había sido relegado a cargos políticamente irrelevantes y bien remunerados, sin siquiera la posibilidad de influir en las votaciones del Reichstag. Se rumoreaba que Degurechav lo había amenazado para que se mantuviera alejado de sus asuntos. Claro, ¿por qué no? Wagner se encogió de hombros. A los 5 minutos de camino a casa de Dressler, Wagner habló con tono cauteloso. Supongo que querrás organizar una gran alianza anti-Degurechav. Te lo advierto, no lo intentes. Ya lo hice y fracasé estrepitosamente. Mira dónde estoy ahora. Otro perro domesticado en el Reichstag. No propondré una resistencia tan inútil, viejo amigo. La oposición política contra Degurechav en los estados imperiales es imposible, dijo Dressler. Entonces, ¿por qué te acercas a mí? ¿Seguro que sabes que me vigilan? Al conversar conmigo, tú también te estás poniendo en apuros, respondió Wagner, tomando la tercera salida en una rotonda. El hecho de que Degurechav no me obligara a retirarme demuestra que aún me agradece haberla reclutado para la política. Confío en que aún tengo margen de maniobra. He venido a informarle de mi decisión de emigrar. ¿Podría considerar esta opción? Dressler habló. No puedo salir del país ni aunque quisiera. Me quieren a mí y a mi partido. Tengo prohibido salir del país hasta que se vote la ascensión de Degurechav. Wagner frunció el ceño. Se detuvo en una intersección cuando el semáforo se puso en rojo. Entonces deberías considerar seguirme una vez que Degurechav se convierta en Kaiserin. Muchos talentos y pensadores prometedores del GWP y otros partidos que comparten mi ideología me siguen. Puede que incluso hayas oído hablar de ellos. Martin Bormann, Baldur von Spinat, Einer Himmler, Joseph Goebbels, por nombrar solo algunos. Incluso el as de los pilotos de combate Hermann Göring. ¿Y luego qué? ¿Estás construyendo un segundo GWP en el extranjero? ¿De verdad crees que ganarás fuerza fuera de los estados imperiales? Wagner pisó el acelerador cuando el semáforo se puso en verde. Wagner consideró cómo intentaría restablecer el Partido Socialista Democrático. El esfuerzo y el capital necesarios serían enormes para alcanzar la influencia que tenía en los estados imperiales. Si Dressler intentaba fundar un nuevo partido político fuera de los estados imperiales, esto significaba que ya contaba con apoyo en cualquier país al que él y sus compatriotas planearan emigrar. Dressler despotricó. Quiero construir algo nuevo. Un partido arraigado en el socialismo científico, pero que también refleje el orgullo nacional. Este nuevo partido debe estar diseñado para atraer tanto a la izquierda como a la derecha. La ideología debe ser flexible para sobrevivir. Creo que el nombre nacionalsocialismo sería muy apropiado para esta ideología. Wagner giró a la derecha, la última curva antes de llegar a la casa de Dressler. Todavía no me has dicho a dónde emigrarán tú y tu equipo. Dressler rió entre dientes. He recibido apoyo y financiación del presidente de una empresa automotriz para dar discursos a sus trabajadores. Ya no hay oportunidades en los estados imperiales para que mi ideología crezca. Entonces, ¿a dónde más debería ir sino a la tierra de las oportunidades? Mientras decía eso, Dressler mostró una tarjeta de presentación. En ella estaba escrito el nombre Henry Ford. ¿El multimillonario estadounidense?, murmuró Wagner. He oído que es un firme defensor del capitalismo del bienestar. En efecto. Aunque compartimos una firme creencia en algo más. La cuestión judía. He leído con pasión esos folletos que publicó su medio de comunicación, El Judeano Internacional. Literatura absolutamente esclarecedora. Realmente expone la maldad de la influencia judía. Solo hasta que se lee, uno puede reconocer realmente la maldad judía por lo que es. El rabillo del ojo de Wagner se crispó a medida que su enfado crecía. Si bien Wagner podía coincidir con Dressler en algunos temas polémicos, su incesante paranoia hacia los judíos era algo que ya no podía tolerar.
De hecho, el odio de Dressler hacia los judíos solo se había intensificado en los últimos años. Dressler siguió divagando. Están por todas partes, Gunther. Desparramados como hormigas. Sus masas merodeadoras son omnipresentes en todos los países. Su raza actúa solo por su propio interés, jamás se integra, jamás es leal a ninguna nación. Son la verdaderamente maestra detrás de la Gran Depresión que asola a la mayor parte del mundo. Diablos. Son la razón por la que perdimos la guerra de la primera marcha, apuñalando a nuestras fuerzas por la espalda. Solo ganamos la última guerra porque los judíos decidieron desmantelar la Federación Rusa como venganza por el internamiento de judíos en sus gulags por parte de Jugashvili. Permaneció en silencio mientras entraba en la entrada de Dressler. Dressler salió del coche y se dirigió al lado del conductor. Wagner bajó la ventanilla. Entonces, ¿qué dices, viejo amigo? ¿Te gustaría acompañarme a los Estados Unidos más adelante? Lo invitó Dressler. Wagner tomó una decisión mental. Aunque ahora se inclinaba ante de Gurechav, aún no se había sometido en espíritu. No era un cobarde que huyera del país cuando el pueblo necesitaba ser rescatado de la agonía de la tiranía de Gurechav. Creo que me quedaré en este país un tiempo más. Alguien tiene que tener el valor de quedarse y vigilar a de Gurechav, bromeó Wagner antes de salir marcha atrás de la entrada de Dressler y conducir de vuelta a su casa.